Bienvenidos a un nuevo episodio del Ingenial Break. En esta ocasión, mi nombre es Manuel Nucci. Actualmente me desempeño como Solution Architect y SRE en Ingenia. Y aquí conmigo se encuentra Rubén Guío, quien también se desempeña como Solution Architect. Y hoy vamos a estar hablando un poco sobre lo que es Platform Engineering, un término que se viene escuchando cada vez más y más en la industria y que queremos dedicarle un poco hoy espacio para conversar y entrar un poco más a detalle. Así que, sin más preámbulos, ¿qué te parece, Rubén, si arrancamos un poco definiendo de qué se trata este concepto? ¿Cómo no? Bueno, bienvenidos a todos. Un placer compartir acá con vos, Manu, y con la comunidad esta charla que, bueno, vamos a tratar de que sea lo más dinámica e informal para que quede claro. Y es cierto, se está hablando mucho de lo que es Platform Engineering o bien digo también hablando un poco en español, ¿no? De ingeniería de plataforma, como muchas veces se escucha. Y este es un término que, si bien se viene escuchando mucho, podemos decir que está orientado a lo que es una práctica o lo que es un modo o un marco de trabajo que tiene como principal propósito el agarrar y darle las herramientas, los workflows y todo lo que tiene que ver con un conjunto de procesos que le facilitan la tarea al desarrollador. ¿En pos de qué? En pos de que poder focalizar en que las capacidades de los developers esté bien orientada al trabajo y a la resolución del problema y que no tengan que, de alguna manera, focalizar o invertir tiempo o en otras actividades que tienen que ver muchas veces con el cómo ese producto se despliega, en qué servidores va a correr, cuáles van a ser las cuestiones que tienen que ver con la plataforma de ejecución de ese producto que están desarrollando. Entonces, la realidad es que es una práctica muy interesante que obviamente tiene un montón de cuestiones que abordar, un montón de desafíos y un montón de problemas que resolver, sobre todo dependiendo mucho de la madurez de las organizaciones. Y retomando un poquito el concepto de ingeniería de plataforma, está asociado con algo que tiene que ver estrictamente con eso, que es básicamente una herramienta. ¿Y cómo se llama esa herramienta? En general, hablando un poco de siglas, ¿no? Que nos gustan a nosotros, la llamamos IDP, que quiere decir Internal Development Platform. Es importante, digo, no confundirlo con IDP en torno a temas de seguridad. Pero, digamos, todo lo que es esta práctica tiene como propósito el armado de los equipos para desarrollar esta plataforma interna de desarrollo. Y cuando hablamos de plataforma interna de desarrollo, ahí justamente te quiero dar el pie a vos, que venís trabajando mucho en este tipo de plataformas y quería que nos puedas contar un poquito más de qué viene, ¿no? Lo que es esta plataforma interna y cuál es el propósito y para qué se usa. Perfecto, sí. Bueno, como bien dijiste, una Internal Developer Platform, o IDP, vamos ya a usar un poco el acrónimo porque es bastante largo. Es una plataforma que se sitúa por encima de lo que son las tecnologías y las herramientas que hoy las organizaciones tienen en su stack tecnológico, y justamente la idea es proveerse como una capa de abstracción para los desarrolladores, para los diferentes equipos de producto que están todo el tiempo interactuando con la infraestructura de la organización per se. Entonces, el objetivo principal que persigue esta plataforma es justamente darles aquellas capacidades a los equipos de producto para que sea una interacción, digamos, sin fricción o lo máximo posible con todos los stacks tecnológicos que tengan que interactuar, y para ello se busca que haya un self-service o lo que sería la autogestión de los equipos en el mayor grado posible, podríamos decir. ¿Cuál es el objetivo? Un poco lo que busca esta plataforma es proveer lo que se conocen como Golden Paths o Paved Roads, que en su traducción un poco al español son aquellos flujos o workflows que la organización tiene definidos como los más frecuentes, y el objetivo de eso es tratar de que los equipos puedan ya tener implementado justamente a través de un clic, digamos, las capacidades de autoprovisionamiento de la infraestructura, por ejemplo, y no tengan que interactuar para nada con los equipos de operaciones. O sea, se busca una autogestión plena.
Ahora que nosotros estamos charlando de desarrolladores, de plataformas, de productos, me gustaría entender un poco la diferencia, ¿no? de qué hace un developer, porque digo, en definitiva, considero yo de que las capacidades del developer son las mismas. Ahora, los productos que desarrolla un developer para una aplicación para un usuario final respecto de los developers que desarrollan un IDP, digo, ¿cómo podríamos diferenciarlos respecto de eso? Bueno, ahí es importante también diferenciar justamente quién es el usuario final que va a estar haciendo uso de ese producto. Los desarrolladores que hoy, digamos, tenemos como más popularizados el rol, digamos, que están ocupando, es para aquellos productos que la organización justamente desarrolla hacia afuera, podríamos decir, aquellos usuarios externos, como podríamos ser vos o yo, por ejemplo, que usamos un servicio de X plataforma. Ahora bien, cuando aparece justamente una IDP, en realidad termina siendo un producto interno, decimos, que va a ser desarrollado por personas dentro de la organización y cuyos clientes van a ser propios integrantes de esa organización que van a estar demandando continuamente nuevos features, nuevas funcionalidades, y ahí es justamente este equipo interno encargado del desarrollo de la plataforma que tiene que priorizar esas necesidades, identificar qué es importante y qué no, o sea, podríamos decir que es esencial para la organización para facilitar el uso de esta plataforma y en definitiva lograr mayor agilidad respecto de algo, por ejemplo, un nice to have, que sería una funcionalidad que un equipo muy particular, por ejemplo, está necesitando, pero que a gran escala, digamos, no le daría un rédito, un beneficio a la organización. O sea que sería como un desarrollo por desarrolladores para desarrolladores. Exactamente, ahí digamos es lo que hay que entender bien para el punto de identificar cuáles van a ser esas responsabilidades, porque claramente desarrollar para uno u otro usuario no es lo mismo y en definitiva esto va a de alguna forma impactar en las responsabilidades que van a terminar teniendo estas personas. Así que bueno, ¿qué te parece si ahora hacemos un repaso un poco sobre los orígenes de este concepto? O sea, cómo se fue gestando esta práctica, esta disciplina a lo largo de la historia. Sí, y es bueno que lo menciones porque la realidad es que también para entender muchos de estos conceptos, estas prácticas, estas herramientas, también es importante, me parece, entender cómo es cómo ha ido la industria adoptando, porque la realidad es que hoy estas prácticas son el resultado para resolver problemas. Y está bueno hablando de la historia porque, digo, si nos remontamos hace 20 años atrás, básicamente muchas de las actividades o de las responsabilidades que hoy recaen en estas plataformas terminaban recayendo en lo que conocemos como un sysadmin o como un administrador de sistemas, que era el responsable de agarrar y tomar elementos provistos por otro equipo y tratar de hacerlos correr en un entorno de ejecución correspondiente, en una plataforma determinada. Y verdaderamente eso al día de hoy se vio que se generó mucho problema porque básicamente se venían respondiendo las necesidades de la organización mediante silos, ¿no? Entonces teníamos un grupo de desarrollo que desarrollaba un producto y nosotros comúnmente le decimos, se lo tiraba al otro lado de la medianera, ¿no? Le decía, bueno, ahora vos, administrador de sistemas, encárgate de que esto ejecute. Obviamente eso lo capturaba una persona que quizá no tenía absolutamente nada de conocimiento de la fisonomía de esa aplicación, ¿no? Porque decir, básicamente nosotros que venimos desarrollando hace mucho tiempo, nos damos cuenta de lo importante de que todas las piezas que están involucradas en un proyecto entiendan qué estamos haciendo, porque las características de esa aplicación pueden ser muy diversas. En este caso no pasaba, entonces había un administrador de sistemas que tenía que tomar eso. ¿Qué pasa? Ese modelo funcionó o ha venido funcionando hasta el advenimiento de todo lo que es la práctica o la tecnología cloud. Más o menos allá por el 2006, Amazon, que fue uno de los primeros grandes jugadores en la industria en ese aspecto, lanzó lo que hoy se conoce como AWS, que es toda la práctica orientada a la nube. Eso obviamente trajo
enormes desafíos para estas organizaciones que tenían este modelo de armado. Entonces, claro, ese modelo de trabajo no macheaba o no tenía una especie de correlación con este nuevo modelo de nube. Entonces ahí obviamente empezaron a generarse muchos quiebres en ese trabajo continuo. Y bueno, y ahí obviamente la industria, naturalmente, por una cuestión de supervivencia, llamémosle, ha ido adquiriendo nuevas prácticas. Prácticas que hoy están popularizadas como lo que son los términos de DevOps, en donde se empezó a trabajar con la integración entre el equipo de desarrollo y el equipo de operaciones. Después se ha evolucionado en lo que son terminologías como DevSecOps, que a ese binomio se le incorpora un tercer jugador que es la parte de seguridad. Y ahí es donde obviamente ha empezado a generar desafíos en estas prácticas. Pero creo yo que es importante entender que esta metodología o método de trabajo tiene que ver con un proceso de maduración de las organizaciones, ¿no? Tiene que ver con un aprendizaje que no solo está relacionado con lo que son productos o lo que son tecnologías, sino tiene con una cultura de trabajo, con perfiles preparados y capacitados para trabajar en este nuevo esquema y ciertas otras características. Bueno, y entendiendo un poco la historia de dónde viene, cómo se fue generando estas nuevas necesidades planteadas con las nuevas tecnologías, con los nuevos jugadores, con las nuevas maneras de ejecutar aplicaciones en la nube, híbridas, etc. ¿Qué me podrías contar a mí y a la comunidad respecto de en qué se beneficia una organización de empezar a adquirir esta práctica, ¿no? Porque entiendo que es toda una inversión, digo, no tiene que ver solo con el dinero, sino una inversión de tiempo, de perfiles, de gente. ¿Qué podríamos decir? ¿En qué se beneficiaría una organización de implementar y de llevar adelante este proceso? Bien, como bien decís, en realidad conlleva una inversión de tiempo esto, y eso no hay que, digamos, ocultarlo, pero yo creo que como principal beneficio de lo que tiene que ver la adopción de esta práctica y el desarrollo de una plataforma interna, creo que es justamente proveer los Golden Paths y estos Pay Routes que mencionaba anteriormente para convertir a la plataforma en una especie de pegamento de todas las tecnologías y herramientas que existen, digamos, en la organización para lograr, digamos, un contexto donde no haya fricción entre los equipos, donde ellos puedan operar de la forma más libremente posible. Ese yo creo que es el objetivo principal y que como organización uno tiene que plantearse si uno está en esa situación para poder empezar a cuestionarse si tienes que dar el paso o no en la adopción de esta práctica. Después hay, digamos, por ahí un poco ventajas subyacentes que se desprenden de esta ventaja principal, que tienen que ver, por ejemplo, con lograr un alineamiento entre diferentes equipos y entre las diferentes partes de la organización, puesto que la forma, digamos, de implementar una plataforma de este estilo es codificar todos aquellos flujos, digamos, más usuales y tenerlos, por ejemplo, traqueados en un repositorio de código. Entonces, lo que ahí uno gana es que todos los equipos conozcan de primera mano qué es lo que la organización está promoviendo y de esta forma puedan lograr esa experiencia única, digamos, que les proveería el IDP. Por otro lado, podemos mencionar lo que es el gobierno y el compliance, dado que al tener todos estos flujos de trabajo codificados, cualquiera, digamos, de los integrantes de la organización puede acceder a ellos, ver cómo están implementados, ver si se están aplicando buenas prácticas o no. Y esto genera un contexto súper transparente para todas las personas, porque cualquiera puede acceder y ver qué es lo que la organización en sí está promoviendo. El foco, yo creo que de los equipos de desarrollo hacia afuera es importante también tenerlo en cuenta, porque estamos hablando de que ya los desarrolladores no tienen que estar pensando en cómo provisionar sus recursos, o sus entornos, o sus repositorios. Ellos simplemente entran a la plataforma y directamente, con un par de clics y un par de configuraciones muy simples, ellos ya
pueden tener todo, por ejemplo, todo un contexto provisionado. Entonces, se logra que ellos estén abocados 100% a lo que, digamos, deberían estar, que es justamente las responsabilidades que han sido definidas para ellos. Por otro lado, podemos hablar también de la agilidad. Esto que menciono, no se genera un contexto totalmente sin fricción. Los desarrolladores no tienen para nada que estar pensando en interactuar con otros perfiles, con otras áreas de la organización para obtener algún tipo de beneficio o mismo, no sé, generar un ticket, por ejemplo, algo que, digamos, se venía gestando o es una práctica que muchas organizaciones traen, digamos, legadas y que eso genera, en definitiva, podríamos decir, un poquito de desacuerdo a veces o roces entre las partes. Y creo que como último te podría ya decir la eficiencia, porque un poco se decanta de todas las ventajas anteriores. Si uno vive en un contexto donde tiene una plataforma en donde se puede autogestionar, eso genera un montón menos de interacciones en el día a día, que se traduce en mayor agilidad para los equipos. Así que yo creo que con esos conceptos uno puede empezar a visualizar cuáles son las ventajas de adoptar esta práctica y empezar a cuestionarse a ver si realmente es lo que uno está buscando como organización. Pero bueno, la realidad es que bueno, no todo es color de rosas y como dice el dicho, no pain, no gain. O sea, hay algo que digamos siempre seguramente va a presentarse como desafío. Así que, ¿qué te parece, Rubén, si nos comentas un poco de eso? Sí, bueno, a medida que venías hablando de los beneficios, yo pensaba, digo, bueno, es todo feliz, ¿no? Verdaderamente el utilizar este tipo de tecnologías, es decir, me pondría en una organización en donde todo sería color de rosas, como se le solía decir. Y efectivamente, digo, veo o leo entre líneas la cantidad de desafíos que tiene una organización por delante al momento de abordar este camino, porque todo eso que vos mencionás está sustentado sobre una comunicación muy fluida entre los diferentes equipos de trabajo, ¿no? Es decir, creo yo que un factor clave, así como lo creo que en la mayoría de los aspectos de la vida la comunicación es clave, en este tipo de situaciones me parece que la colaboración y la comunicación entre equipos es fundamental porque veo que acá como en todo, hay una necesidad y hay, digamos, una o varias maneras de resolverlo. Entonces, es fundamental entender esa necesidad, saber leer esa necesidad y saber qué instrumentar dentro de la organización para responder a esas necesidades. Y básicamente es una interacción constante que se requiere, digo, yo me estoy imaginando los equipos que intervienen, ¿no? en todo este proceso, es decir, dejo por un lado afuera todo lo que puede ser, digamos, el usuario de producto final, porque de alguna manera es el que no ve toda esta cocina. Pero después yo veo al equipo de desarrolladores, veo al equipo de operaciones, veo al equipo, mencionaste la palabra agilidad, o sea que hay un equipo de gestión o hay un grupo de personas orientadas a la gestión. Mencionaste también algo muy importante, que es todo lo que es compliance, lo que es gobierno, es decir, bueno, ¿cómo yo me aseguro de que todo lo que suceda respetando las normas? Es decir, muchos de los productos o muchas de las aplicaciones o desarrollos en los que estamos, no solo en Ingenia, sino que estamos interactuando con otros clientes, tienen incluso hasta normativas que respetar. Entonces, yo veo que el gran desafío viene por las personas, ¿no? Viene por las personas y cómo esas personas se adecúan a trabajar en un marco de trabajo diferente, en donde ya no me voy a tener que focalizar en decir, hago estas actividades. A mí me corresponde hacer el punto 1, 2 y 3, se lo paso a Manu, que hace el 4, 5 y 6, y así. Si no, decir, bueno, yo voy a hacer el 1, 2 y 3. Después voy a tener relación y voy a ver cómo se hace el 4, 5 y 6. Y después intervendrá otro equipo. Entonces, ahí requiere una dinámica de trabajo en donde sí, una vez que todo está desarrollado, todo está funcionando, ya ahí empiezan a desacoplarse y empiezan a ganar autonomía. Ahora bien, para ganar esa autonomía, básicamente hace falta mucho consenso. Y algo clave también, que nosotros vemos mucho en clientes, sobre todo en clientes quizás más tradicionales, es que requiere un fuerte apoyo
el sector digamos, del sector de IT o del sector de sistemas, en donde requiere agarrar y que todos estén de acuerdo en que ese es el modelo de avance. Con lo cual creo yo que hay muchos desafíos. Y después, digo, ahí también, cuando hablamos de desafíos y cuando hablamos de cuestiones que tienen que ver con el trabajo, con las personas, con las herramientas, con las tecnologías, digo, me gustaría escuchar digamos, de una de las personas como vos que está metida en el día a día, es decir, desde Ingenia, ¿qué desafíos ves en este tipo de problemáticas en los clientes? ¿O qué te encontrás vos cuando abordás una problemática que no necesariamente tiene que ver exclusivamente con esto, pero que sí esto lo cruza, ¿no? Entonces, ahí escuchar de la propia mano, a ver cómo se vive, cómo se aborda este tipo de situaciones y cómo desde Ingenia tratamos de acompañar este proceso. Y mira, la verdad es que, digamos, en nuestra experiencia estamos viendo que cada vez más y más organizaciones están detectando un poco la falta, digamos, de esta disciplina en alguna u otra medida, y que hay justamente mucho desacuerdo por ahí entre las áreas, o mucho roce, como bien mencionábamos. Entonces, los clientes vienen y nos consultan a ver sobre cuál es el mejor modo de enfrentar esto. Hay otros clientes que realmente por ahí ya empezaron a visualizar esta necesidad y vienen justamente con peticiones puntuales sobre cuál es el mejor camino para afrontarla. Hay otros que ya tienen un nivel de madurez bastante avanzado y están enfrentando desafíos ya bastante puntuales que requieren, digamos, ya un conocimiento o una incepción de alguna forma en su cultura para entender a ver cuáles son esos blockers que los están limitando. Pero a fin de cuentas, se está generando esa madurez en todo lo que es la industria, en alguna u otra medida, y nosotros estamos justamente viendo a ver cuál es el modo más sencillo de allanar eso y lograr, digamos, el mejor alineamiento entre todas las partes. Porque creo que ese es el mayor, digamos, impedimento que encontramos a la hora de implementar estas plataformas y adaptar esta disciplina. La realidad es que definir cierta herramienta que pueda proporcionar esa plataforma es la parte más sencilla. En realidad lo más complicado es alinear a todos los equipos para que puedan trabajar, digamos, al unísono, definan cuáles van a ser esos caminos, digamos, esos paths, digamos, validados o los mejores, digamos, o los mejores caminos en cuanto a podríamos decir, a la generación de un nuevo proyecto, a la generación de una nueva aplicación, a la adopción de una nueva tecnología. Por ejemplo, vemos que en las organizaciones siempre hay uno o dos equipos que son bastante innovadores y quieren adoptar algo que salió en el mercado nuevo. Claramente, digamos, la organización, digamos, como un todo, no está preparada en ese momento por ahí para definir ciertos recursos para que adapten una nueva plataforma, un nuevo stack tecnológico y eso lo implementen en un flujo de trabajo y eso mágicamente aparezca en lo que es la plataforma. No, en realidad podríamos decir que estos equipos son medios outliers, entonces hay que ver justamente si estamos viendo que es una necesidad realmente justificada y que, digamos, la industria está yendo por ahí y tenemos que dar, digamos, soporte y escuchar esas voces, o por otro lado, digamos, identificar que por ahí es algo que un equipo se empecinó con cierta tecnología y es algo que habría que darles, digamos, una mano, pero por ahí no desvía, digamos, del objetivo que se está persiguiendo realmente. Ahí quería interrumpirte un momento porque mencionabas madurez, mencionabas adopción, y justamente los otros días estaba mirando como una especie de gráfico en donde veía una relación, o donde aparentemente había una relación entre lo que tiene que ver con una organización en cuanto a su madurez en una práctica de DevOps respecto de la incorporación de todo este conjunto de herramientas para esa práctica, ¿no? Y había como cierta relación entre mientras más madurez tiene una organización en una práctica de DevOps, más preparada para la adopción de este tipo de herramientas. Entonces, ahí la pregunta que me lleva es decir, ¿es una causa, es una consecuencia? Es decir, parto de una práctica de DevOps para adquirir una práctica de Platform Engineering,
o a la inversa, digo, en cuanto a los perfiles, ¿cómo podríamos analizar esa situación que se da entre estos dos mundos complementarios, pero digo, de cara a las organizaciones? Mira, en los últimos reportes que han ido saliendo a lo largo de los años, se ha visto que al momento que las organizaciones empiezan a introducirse en este mundo de lo que es DevOps o DevSecOps, empiezan a definir todas esas partes que están de alguna forma buscando la agilidad para la organización, en definitiva. ¿Qué sucede? En aquellas organizaciones que tienen el mejor desempeño o performance, podríamos decir, el común denominador que vemos es que siempre, digamos, tiene una plataforma interna. O sea, en algún punto se ha llegado, digamos, a la realización de que se necesita tener esa plataforma interna para aceitar, digamos, todas las prácticas que se vienen utilizando. Entonces, lo que se está buscando es ver, o sea, en qué momento es el punto de inflexión, podríamos decir, en el que ya no alcanza, como por ejemplo, tener pipelines definidos o tener buenas prácticas en cuanto a lo que tiene que ver con gestión de código o cómo se hace el aprovisionamiento de recursos en un entorno o lo que fuera. No, llega un momento en el que, teniendo todo eso, falta un pegamento que usualmente se lo llama como glue, es decir, que una todas esas partes y las haga funcionar como un todo. Porque si no, lo que sucede es esto que mencionábamos, que los equipos terminan teniendo todas esas herramientas particulares, pero tienen que descubrir cómo integrarlas todas para lograr ese objetivo final que persiguen. Algo importante, por ejemplo, para destacar es que Gartner, bueno, ya creo que, digamos, todos más o menos estamos interiorizados con esta organización, está justamente viendo la adopción de lo que son las internas Developer Platform como una nueva categoría, es decir, o sea, es una nueva forma de medir cómo diferentes organizaciones están transitando, y ahora me refiero a las organizaciones que ayudan a adoptar esta práctica, cómo ellas están desarrollando productos que permitan implementar esta plataforma y acelerar justamente la madurez de todo el ecosistema. Así que nosotros vemos que ahí es un gran punto como para empezar a evaluarse internamente si uno como organización ya está en ese hito, o sea, ya tiene definidos un montón de partes que están funcionando bien, pero ahora les está faltando ese pegamento que termine unificando y logrando que todo funcione al unísono, podríamos decir. Y esto me lleva, digamos, a pensar un poco en, bueno, venimos hablando de ventajas, desventajas, desafíos. Hay una gran curva de aprendizaje intrínsecamente en todo esto que mencionamos. Las organizaciones, al momento de adoptar esto, ¿tienen que volcarse por algo más in-house, desarrollar algo más internamente? ¿O existen, digamos, en el mercado servicios que ciertos proveedores han visto, digamos, la necesidad que están desarrollando y que de alguna forma también pueden ser el paso para adoptar justamente esta práctica? ¿Cómo ves ese ecosistema actualmente? Bueno, ahí tenemos un poco la discusión clara que se ve en todos los aspectos del desarrollo, ¿no? De en qué momentos agarrar y optar por productos de mercado o invertir capacidades internas en el desarrollo. La realidad es que si nosotros vemos el caso de una de las empresas tecnológicas más reconocidas actuales, como puede ser Spotify, ellos actualmente son los creadores de una de las IDP más reconocidas, como lo es Backstage, que en su momento tuvieron que responder necesidades que tenía la organización y a ese momento no tenían herramientas existentes con las cuales ellos agarraron y pusieron personas y equipo para desarrollarlo. Y al día de hoy, digo, es tan importante el desarrollo, ha tenido tanta adopción y ha tenido tanta expansión que liberaron el producto a nivel comunitario para que todos lo puedan usar. Ahora bien, no todos somos Spotify, no todos tenemos esa cultura, tenemos esa velocidad o tenemos esa concepción, con lo cual, yo creo que no sé si podría tener la respuesta correcta de cuándo, pero sí
sé de las cosas que quizá no hay que hacer a la hora de abordar esta problemática. Y una de ellas es no copiar, ¿no? Es decir, lo primero que tenemos que ser precavidos como organizaciones es decir, bueno, no porque una organización lo hizo y porque a una organización le funcionó y es exitosa, digo, quiere decir que nosotros tranquilamente podemos copiar ese modelo y automáticamente asegurarnos el mismo resultado, ¿no? ¿Por qué? Porque está todo basado en las personas y las personas son diferentes. Ahora bien, lo importante es tratar de que el equipo de ingenieros, no voy a separar entre un developer y otro, ¿no? No quiero separar entre el que desarrolla productos respecto al que desarrolla esta plataforma, sino que hablo de ingenieros. Tenemos que tener una premisa que es una capacidad de análisis que fundamentalmente no venga a querer inventar la rueda, ¿no? Básicamente tenemos que primeramente ser claros y tener un correcto entendimiento de qué necesitamos. Es decir, primeramente necesitamos ver cuáles son nuestros problemas, cuáles son nuestras necesidades y en dónde en nuestra organización le aprieta el zapato. Una vez que se entiende eso, ahí lo primero que hay que abordar es investigar, es decir, tomarse el tiempo correcto para analizar cómo esas problemáticas o esas necesidades pueden estar resueltas por cosas que ya hoy existen en el mercado. Y ahí después, con toda esa información, ahí sí, someter un análisis y decir, bueno, ver qué cosas pueden quedar afuera, qué cosas no. Obviamente no todos los productos que se pueden encontrar en el mercado van a cubrir el 100% de mis necesidades. Lo importante es saber que cubran las que representen, es decir, lo importante es que ese producto de alguna manera responda ante el 20% de necesidades que representa el 80% de mis problemas, ¿no? Entonces, ahí es importante eso. Obviamente vamos a tener que lidiar con profesionales que van a querer tomar el desafío de desarrollarlo. Es decir, ¿a qué ingeniero, a qué developer no le gustaría participar de ese proceso de desarrollo, de esa innovación? Pero bueno, ahí como organización tenemos que tener la madurez suficiente de decir, bueno, ¿cuál es nuestro negocio? ¿Cuál es ¿a qué le estamos apuntando? Nuestro negocio es desarrollar una plataforma interna de desarrollo o desarrollar un producto, sea una fintech, sea una healthtech o lo que fuera. Entonces, eso hay que tenerlo bien claro. Y sobre todo esto que digo de respecto a decir, bueno, ¿cómo ese producto cubre mis necesidades? ¿Por qué? Porque yo sé que si me lanzo por un camino de desarrollarlo in-house, como mencionaste vos, hay todo un tiempo. Hay todo un tiempo que insume esa construcción, hay todo un tiempo que insume esa prueba, hay todo un tiempo que insume esa puesta en marcha. Y quizá adquiriendo un conjunto de herramientas de mercado es un tiempo acelerado. Entonces yo rápidamente puedo incorporar estas prácticas, puedo empezar a validar si mi equipo está preparado para adecuarse a esas prácticas y puedo de alguna manera validar si es un camino factible dentro de la organización. Sí, ahí es importante también que la organización, digamos, esté lo suficientemente preparada como para oficializar estos nuevos perfiles, porque claramente es algo que, como venimos diciendo, no se está haciendo en las organizaciones y de un día para otro nosotros queremos adoptar esta práctica y hay que destinar gente y recursos, digamos, para su concreción. Digamos que hoy en la industria lo que son los ingenieros de plataforma o los platform engineers son los que conforman este equipo, el equipo de plataforma, y que de alguna forma tienen responsabilidades bastante concretas al lado, digamos, de los ya más popularizados, lo que serían los SRE, que como bien sabes es un término que Google acuñó hace un par de años y que de alguna forma representa también otro rol que la industria ha ido viendo, que de alguna forma juega bien en este nuevo contexto de agilidad que estamos viviendo actualmente. Los SRE por ahí están más enfocados en los contextos de crisis o justamente asegurar la confiabilidad de los sistemas, que siempre estén funcionando, y los ingenieros de plataforma, por el otro lado, están mucho más destinados a lo que es el desarrollo de esta plataforma interna y por ende usualmente son perfiles que les gusta trabajar un poco más tranquilos, o sea, por ahí están trabajando con problemas más complejos,
pero que no están no se sienten cómodos, digamos, por ahí, en trabajar en contexto de crisis o cuando, digamos, el tiempo apremia. Entonces, ahí yo creo que es importante también que digamos, las capas superiores empiecen a identificar cuando esta práctica es oportuno adoptarla y oficializar estos perfiles, porque claramente hay que empezar a segmentar cuáles van a ser esas responsabilidades de cada una de estas personas y abocarlas digamos, a las tareas que queremos concretar en pos de lograr esta eficiencia general en la organización. Un poco, digamos, como para ir cerrando un poco esta charla, ¿qué te parece que va a ser el contexto en el corto plazo en cuanto a la evolución de esta disciplina, a cómo, digamos, van a evolucionar los perfiles que actualmente las están llevando a cabo, cómo las organizaciones se van a enfrentar a este cambio? ¿Cómo ves, digamos, ese panorama un poco futuro? Bien, yo creo que es un espacio de tremenda oportunidad, sobre todo para los que venimos trabajando en esta industria, porque verdaderamente en todo lo que rodea al mundo de IT ha venido habiendo grandes desafíos, no solo de perfiles, no solo de oportunidades, no solo de problemáticas diferentes, que sin duda también aceleraron ese proceso de cambio, lo que fue la pandemia, y cómo eso de alguna manera destapó falencias que tenían las organizaciones en cuanto a la manera de generar sus productos y sobre todo, digamos, esa manera de generar sus productos se vio por la necesidad la necesidad veloz de cambio que exigían sus clientes. Yo creo que hay va a haber una fuerte necesidad en lo que es formación, especialización y capacitación de los perfiles. Claramente excede lo que es la parte técnica, porque la parte técnica es una de las condiciones que, digamos, son necesarias pero no suficientes para ser un ingeniero de plataforma o para abordar esta problemática, pero sí es importante, y lo que sí requiere también es en la formación de nuevas prácticas de trabajo, ¿no? Es decir, tiene que haber un cambio un mindset. Tiene que haber un cambio de mindset en nosotros como profesionales, porque tenemos que estar preparados para trabajar en organizaciones que ya van a salir de la comodidad, llamémosle, o de la organización per se de los equipos como venían, y van a ser equipos mucho más dinámicos, van a ser equipos mucho más ágiles en cuanto a la generación, en cuanto a la discusión. Va a ser mucho más heterogéneo el ecosistema de profesionales. ¿Por qué? Porque seguramente esos equipos van a estar formados no solo por ingenieros y por gente técnica, sino que van a estar formados también por gente que tiene que ver con mucho de lo que es la práctica y la gestión de proyectos, obviamente orientados a la velocidad, a la agilidad y a cómo desarrollarlo más rápido, con lo cual va a ser un desafío importante para aquellos que quizá venían encasillados trabajando en un esquema muy definido, ¿no? Es decir, hasta ahora las posiciones de ingeniería o de desarrollo tenían esto que vos decías, ¿no? Les gusta trabajar en un contexto más cuidado, menos cambiante, menos crítico, o que viven menos en crisis. Y eso va a ir cambiando no porque empiece a haber más crisis, sino porque va a estar en constante cambio, en constante movimiento. O sea, acá la realidad es que nos enfrentamos de alguna u otra manera a un cambio de paradigma y digamos que todos los integrantes de la organización tienen que empezar a ver justamente hacia dónde, digamos, es este nuevo norte, de alguna forma, y ayudar a transitarla de la forma más sencilla posible. Esto requerirá, como bien dijiste, capacitación, o sea, entender a ver cuál es el nuevo orden, cómo se tienen que hacer las cosas. Vemos que, digamos, en definitiva, Platform Engineering es un concepto bastante integrador, porque hoy estuvimos hablando de gestión de proyecto, de experiencia de usuario, de desarrollo de producto, de tecnología, de entender necesidades, de priorizar tareas, de definir responsabilidades. O sea, termina siendo un cambio bastante disruptivo en cómo se hacen las cosas internamente de la organización, y eso impacta, yo creo, en todos los niveles. O sea, terminás teniendo
un cambio bastante transversal a lo largo de toda la organización. En definitiva, esto termina de alguna forma logrando que se genere esa agilidad que se estaba buscando, pero bueno, la realidad es que diferentes organizaciones van a tener diferentes desafíos, porque por ahí organizaciones nacidas en la última década, que ya vienen con una mentalidad más cloud y no tienen, digamos, tantos sistemas de alguna forma legados o digamos, que han traído, digamos, de su concepción, pueden, digamos, adoptar esta disciplina de una forma mucho más fácil que aquellas organizaciones que por ahí tienen no solo que enfrentarse al cambio de paradigma, sino lidiar con sistemas legados que presentan por ahí una complejidad extra. Yo creo que en el futuro ninguno, digamos, de estos dos escenarios va a ser un impedimento para la adopción de lo que es la práctica de Platform Engineering, pero termina siendo, digamos, algo más a tener en cuenta dentro de esos desafíos que mencionabas, para ver cuál es el mejor camino a seguir hacia esta, digamos, nuevo, digamos, orden que se está gestionando. Como para darle un marco de cierre, me gustaría, compartir con vos y con la comunidad que, bueno, al pie de este podcast van a poder encontrar un poco las referencias de todo lo que hemos venido conversando, links de interés para que todos puedan acceder. Obviamente también a toda la comunidad nos puede seguir en las redes sociales, en donde subimos contenido, en donde muchas veces discutimos y posteamos. Bueno, vos has posteado algunos materiales interesantes de varias de las prácticas. Y para despedirnos, no sé si querés cerrar con alguna reflexión, con algún comentario para toda la comunidad. Yo creo que, digamos, para nuestros oyentes, este cambio de paradigma que nos estamos enfrentando es algo bastante, digamos, disruptivo en algún punto, y digamos que en el corto plazo hemos visto que hoy, digamos, para organizaciones que se están, digamos, transitando este nuevo camino, digamos, alcanzar el éxito digamos, con tanta oferta de productos y servicios y tantas facilidades hoy que existen en el ecosistema, vemos que es muy, o sea, si bien hay muchos desafíos, la meta, digamos, está ahí, al alcance de cualquiera. Hay tantas tecnologías, tantas, digamos, prácticas, tanto material, digamos, actualmente disponible que digamos, es simplemente las ganas de la organización de adoptar esto y llevarlo, digamos, a su máxima expresión. La realidad, como pensamiento final, diría es que uno, digamos, hoy puede tener un gran éxito, digamos, en la adopción de esta práctica y, en definitiva, en aceitar toda la maquinaria interna para lograr, digamos, una mayor agilidad. Pero bueno, hay que estar, digamos, conscientes de que vivimos en un contexto cada vez más, digamos, competitivo. Entonces, de la misma forma que por ahí nosotros internamente como organización estamos promoviendo ese cambio, hay otras organizaciones que están al mismo tiempo justamente viendo a ver cómo agilizar también su operación interna, y hay que ser consciente de eso, de que, digamos, las organizaciones, digamos, que van a triunfar de acá a futuro son aquellas que estén como más adaptadas al cambio y que tengan la flexibilidad suficiente para adoptar estas y próximas prácticas que la industria defina. Así que, bueno, les deseamos a todos muchas gracias por compartir este encuentro, este episodio del Ingenio al Break, y nos estaremos viendo en el próximo encuentro. Muchas gracias a todos. Gracias. Ingenio al Break, tu podcast de tecnología.